Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. La historia de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, es un relato lleno de giros inesperados, tensiones familiares, decisiones controvertidas y una transformación personal que lo llevó de ser un hombre marcado por el egoísmo a convertirse en un líder respetado y el patriarca de una de las tribus más prominentes de Israel. ¿Quién era este hombre? Y cómo su vida impactó no solo a su familia, sino también a la historia de una nación, y según la tradición cristiana, al destino de toda la humanidad. Desde el momento de su nacimiento, Judá se encontró en medio de un complejo entramado familiar. Creció en una casa donde las rivalidades entre sus padres y hermanos eran constantes, alimentadas por el favoritismo de su padre Jacob hacia su hermano José. Esta dinámica generó conflictos que definirían los primeros años de Judá, empujándolo a tomar decisiones que cambiarían su vida y la de su familia para siempre. ¿Quién no ha escuchado hablar de la venta de José? Ese momento en que los celos y la envidia llevaron a los hermanos a deshacerse del hijo favorito de Jacob. Pero, ¿sabías que fue Judá quien sugirió vender a José en lugar de matarlo? Aunque este acto fue moralmente cuestionable, marcó el inicio de una redención personal que se desarrollaría a lo largo de su vida. ¿Qué llevó a Judá a cambiar? ¿Qué eventos transformaron a este hombre en un líder dispuesto a sacrificarse por los demás? Uno de los episodios más intrigantes de su vida ocurrió con Tamar, su nuera, una mujer valiente que desafió las normas de su tiempo para asegurar la continuidad del linaje de Judá. Este evento, lleno de controversias y sorpresas, no solo reveló la complejidad del carácter de Judá, sino que también sentó las bases para un legado que trascendería generaciones. ¿Y qué decir de su papel durante la hambruna que obligó a su familia a buscar ayuda en Egipto? Fue entonces cuando Judá emergió como un líder dispuesto a proteger a su hermano Benjamín a cualquier costo, incluso ofreciendo su propia vida. Este momento crucial no solo consolidó su liderazgo, sino que también demostró su capacidad de redimirse y transformarse, ganándose un lugar central en la narrativa bíblica. Pero la historia de Judá no termina ahí. Antes de morir, Jacob pronunció una bendición especial sobre su hijo, profetizando que de su linaje surgirían los reyes más importantes de Israel, incluido el rey David, y según la tradición cristiana, el Mesías. ¿Cómo pudo un hombre con un pasado tan cuestionable convertirse en el patriarca de un linaje real y espiritual tan significativo? Esta historia, llena de intriga, redención y promesas cumplidas, nos recuerda que las decisiones que tomamos, por difíciles o equivocadas que sean, pueden ser utilizadas para un propósito mayor. Es una lección de esperanza, liderazgo y fe que sigue resonando hasta el día de hoy. Si quieres sumergirte en esta increíble narrativa de transformaciones personales, conflictos familiares y el cumplimiento de un plan divino, estás en el lugar correcto. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ningún episodio y no olvides compartir este contenido con tus amigos y seres queridos. Dale like si esta historia ya te tiene intrigado, porque lo mejor está por venir. Prepárate para descubrir cómo la vida de Judá dejó una huella imborrable en la historia de Israel y el mundo entero. Comencemos juntos este viaje fascinante. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, nació en un hogar marcado por rivalidades, tensiones y emociones intensas. Jacob,
su padre, había trabajado durante 7 años con la esperanza de casarse con Raquel, la mujer que amaba profundamente. Sin embargo, fue engañado por su suegro, Labán, quien le dio primero a Lea como esposa. Este inicio tumultuoso marcó la vida de Lea, quien siempre vivió con el peso de ser la esposa menos querida. En su intento por ganarse el afecto de Jacob, Lea comenzó a tener hijos, uno tras otro, viendo en cada nacimiento una oportunidad para acercarse a su esposo. Cuando nació Judá, Lea experimentó un momento de profunda gratitud y consuelo, incluso en medio de su lucha emocional. Judá se convirtió en un recordatorio de la fortaleza de su madre y de su capacidad para encontrar motivos de agradecimiento en una situación adversa. El nombre que le dio, que significa alabanza o acción de gracias, reflejaba su deseo de hallar satisfacción en su relación con Dios, aunque su relación con Jacob estuviera lejos de ser ideal. Desde sus primeros años, Judá creció en un ambiente complejo, rodeado de rivalidades familiares intensas. Los hijos de Jacob, divididos por las tensiones entre sus madres y por las preferencias evidentes de su padre, formaron alianzas y desarrollaron celos que marcarían sus relaciones futuras. La situación se complicó aún más con la llegada de José, el hijo mayor de Raquel, a quien Jacob favorecía abiertamente, lo que desató envidia y resentimientos entre sus hermanos mayores, incluidos Judá y los demás hijos de Lea. A pesar de las circunstancias difíciles, Judá ocupaba un lugar especial dentro de la familia de Jacob. Como uno de los 12 patriarcas, su linaje representaba una parte esencial de las promesas hechas a su abuelo Abraham y a su padre Jacob, promesas que aseguraban que su descendencia se convertiría en una gran nación. Desde temprana edad, Judá fue moldeado por las dinámicas familiares, los conflictos y las expectativas que acompañaban su lugar en la familia elegida por Dios para llevar adelante su plan. La vida de Judá estuvo llena de eventos significativos que impactarían la historia de Israel de manera profunda. Su papel en los acontecimientos que marcaron a su familia y su legado lo convierten en una figura crucial, no solo en la narrativa de su tiempo, sino en el desarrollo de la identidad y la historia del pueblo de Israel. Desde su nacimiento, estaba claro que Judá sería más que un simple hijo en una gran familia. Sería un pilar fundamental en el cumplimiento de un propósito mayor. La participación de Judá en la venta de José es uno de los episodios más destacados y controversiales de su vida. Este evento ocurrió en un contexto de profundas tensiones familiares. José, el hijo mayor de Raquel y el favorito de Jacob, era un joven que constantemente atraía la atención de su padre, lo que provocaba celos y resentimientos entre sus hermanos. Jacob no ocultaba su preferencia, regalándole a José una túnica de colores especiales, un símbolo de honor que acentuaba aún más las diferencias entre los hermanos. Además, los sueños de José, en los que insinuaba que algún día gobernaría sobre ellos, inflamaron aún más la ira y la envidia de sus hermanos. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que pastoreaban lejos de casa. Al verlo acercarse, los hermanos vieron una oportunidad para deshacerse de él. Su plan inicial era asesinarlo y ocultar su crimen, inventando una historia de que había sido atacado por una bestia salvaje. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, intervino, proponiendo que no derramaran sangre directamente. Sugirió que lo arrojaran a una cisterna vacía con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Mientras Rubén estaba ausente, Judá tomó la iniciativa y presentó una alternativa que cambiaría el curso de los acontecimientos: vender a José como esclavo en lugar de matarlo. Propuso esta idea con un razonamiento aparentemente práctico y moral. Evitarían el pecado de asesinar a su propio hermano y al mismo tiempo obtendrían algún beneficio económico.
Los hermanos estuvieron de acuerdo, y cuando pasó una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto, vendieron a José por 20 piezas de plata. Aunque la decisión de Judá no fue motivada por compasión genuina hacia José, tuvo un impacto significativo en la historia. Este acto permitió que José sobreviviera, iniciando una cadena de eventos que lo llevarían a Egipto, donde eventualmente se convertiría en un líder clave y salvador de su familia en tiempos de hambruna. En retrospectiva, esta acción, aunque impulsada por motivos cuestionables, formó parte del plan divino para preservar a la familia de Jacob y cumplir las promesas hechas a sus antepasados. Este episodio también revela aspectos complejos de la personalidad de Judá. Su propuesta de vender a José mostró una mezcla de pragmatismo y falta de sensibilidad, pero también evitó un acto mucho más grave: el asesinato de su propio hermano. Este momento marcó el inicio de una serie de eventos que transformaron tanto la vida de José como la de sus hermanos, incluyendo la de Judá, quien más adelante demostraría una evolución significativa en su carácter. La venta de José a los ismaelitas, aunque un acto moralmente cuestionable, se convirtió en un catalizador para el desarrollo de los planes de Dios para Israel. Esta frase, pronunciada por Judá, encapsula su razonamiento en el momento en que propuso vender a José en lugar de matarlo. En medio de la furia y la envidia que dominaban a los hermanos, Judá asumió un papel pragmático, buscando una alternativa al asesinato. Su sugerencia no solo evitó que la sangre de José quedara en sus manos, sino que también mostró un intento de racionalizar un acto que, aunque menos extremo que el homicidio, seguía siendo moralmente reprochable. Al decir: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano?, Judá apeló a la lógica y a la ganancia material como factores para convencer a sus hermanos. En su razonamiento, matar a José no les traería ningún beneficio práctico. En cambio, venderlo como esclavo a los mercaderes ismaelitas no solo resolvería el problema de deshacerse de él, sino que también les proporcionaría una recompensa económica. Esta propuesta resultó convincente para los demás hermanos, quienes aceptaron la idea y llevaron a cabo la transacción. El uso del término «nuestro hermano» en su declaración también es significativo. Aunque estaba dispuesto a traicionar a José, Judá reconocía la relación familiar que los unía. Esto podría interpretarse como un intento de justificar su decisión ante sí mismo y sus hermanos, enmarcándola como una opción más misericordiosa. Sin embargo, esta acción revela la lucha interna entre su conciencia y el deseo de resolver la situación que había generado el favoritismo de Jacob hacia José. La frase también destaca el carácter de Judá en este punto de su vida. Un hombre práctico, que buscaba soluciones rápidas y aparentemente razonables, pero que no siempre consideraba las implicaciones éticas de sus decisiones. Más adelante, esta actitud se contrastará con su evolución como líder y protector de su familia, mostrando un crecimiento personal significativo. Aunque sus motivos eran cuestionables, la sugerencia de Judá marcó un punto de inflexión en la narrativa de José. La decisión de venderlo a los ismaelitas puso en marcha una cadena de eventos que culminaría en la ascensión de José como un líder en Egipto, capaz de salvar a su familia en tiempos de crisis. Así, estas palabras de Judá, nacidas de un momento de envidia y pragmatismo, se convirtieron en un instrumento para el cumplimiento de los planes divinos. La relación de Judá con Tamar es uno de los episodios más intrigantes y controvertidos en la narrativa bíblica, lleno de complejidades morales y culturales. Tamar, una mujer cananea, fue dada en matrimonio al primogénito de Judá, Sin embargo, murió antes de tener hijos, lo que dejó a Tamar sin descendencia.
una situación particularmente grave en la sociedad de la época, ya que la descendencia aseguraba la continuidad familiar y la protección económica de la mujer. Según la ley del levirato, era deber del hermano siguiente, en este caso Onán, casarse con la viuda para engendrar un hijo que llevara el nombre del fallecido. Aunque Onán aceptó el matrimonio con Tamar, se negó a cumplir su responsabilidad, pues sabía que cualquier hijo no sería considerado suyo, sino de su hermano. Debido a esta actitud, también murió, lo que dejó nuevamente a Tamar sin hijos y en una situación vulnerable. Judá, al perder a 2 hijos en su relación con Tamar, comenzó a temer por la vida de su tercer hijo, Sela. En lugar de cumplir con su deber y permitir que Tamar se casara con Sela cuando éste tuviera la edad adecuada, Judá optó por posponer el matrimonio indefinidamente. Tamar, por su parte, se dio cuenta de que Judá no tenía intención de cumplir con su promesa, dejándola en una posición de desamparo y sin opciones para asegurar su futuro o el de la familia de su difunto esposo. Desesperada, Tamar ideó un plan audaz y arriesgado. Se disfrazó de prostituta y se colocó en el camino donde sabía que Judá pasaría. Judá, sin reconocerla, se acercó a ella y le ofreció un cabrito como pago por sus servicios. Como garantía de su promesa, Tamar pidió el sello, el cordón y el bastón de Judá, objetos personales que simbolizaban su identidad y estatus. Después de su encuentro, Tamar desapareció, regresando a su hogar sin revelar su verdadera identidad. Meses después, Tamar quedó embarazada, lo que causó un gran escándalo. Cuando Judá se enteró de que su nuera estaba embarazada, exigió que fuera castigada por adulterio, un delito grave según las normas de la época. Sin embargo, Tamar presentó los objetos personales de Judá como prueba de que él era el padre de los niños. En ese momento, Judá reconoció su error y dijo: «Ella es más justa que yo, porque no la di a mi hijo Sela». Esta confesión no solo salvó la vida de Tamar, sino que también marcó un momento de humildad y reconocimiento de sus propias fallas. De esta unión nacieron 2 hijos gemelos, Fares y Zera. Durante el parto, Zera sacó primero la mano, pero Fares emergió finalmente como el primogénito, lo que simbolizó un cambio inesperado en el orden y la sucesión. A pesar del contexto complejo y moralmente ambiguo de su concepción, Fares se convirtió en un ancestro directo del rey David y posteriormente de Jesús según las genealogías bíblicas. Este episodio destaca cómo incluso las circunstancias más complicadas pueden formar parte de un propósito divino mayor. La historia de Judá y Tamar refleja temas de justicia, responsabilidad y redención. También pone de manifiesto la importancia de Tamar como una mujer valiente e ingeniosa, que, a pesar de las adversidades, logró asegurar su lugar en la línea ancestral de Israel y en los planes de Dios para el futuro del pueblo. Estas palabras de Judá, pronunciadas en un momento de confrontación, marcan un punto de inflexión en su carácter y en su historia personal. Hasta ese momento, Judá había actuado de manera negligente y egoísta al no cumplir su promesa de dar a su hijo Sela en matrimonio a Tamar, dejándola en una situación precaria y sin esperanza de obtener la descendencia que le correspondía según la costumbre de la época. Su decisión de evitar cumplir con esta obligación reflejaba un temor personal, pero también una falta de consideración hacia Tamar y su papel dentro de la familia. Cuando Tamar reveló que estaba embarazada, llevando consigo las pruebas irrefutables de que Judá era el padre de los niños que llevaba en su vientre, él no solo se vio obligado a enfrentar la verdad, sino también a reconocer públicamente su error. Al declarar: «Ella es más justa que yo», Judá admitió que Tamar había actuado con más integridad que él mismo, pues ella había buscado cumplir lo que él había negado.
asegurar la continuidad de la familia de su esposo fallecido. Este momento es significativo por varias razones. En primer lugar, muestra a Judá como un hombre capaz de admitir sus errores, algo poco común en el contexto de su tiempo y posición. Al reconocer la justicia de Tamar, no solo reivindicó su honor, sino que también aceptó su responsabilidad en la situación. En segundo lugar, esta confesión pública resalta la valentía de Tamar y su determinación por reclamar lo que le correspondía, convirtiéndose en una figura de justicia en una sociedad que, en muchos casos, relegaba a las mujeres a un papel secundario. La frase también refleja un cambio en la vida de Judá. Hasta este punto, su comportamiento había sido marcado por decisiones impulsivas y egoístas, como su papel en la venta de José y su trato hacia Tamar. Sin embargo, este reconocimiento de culpa señala el comienzo de una transformación que se hará más evidente en los eventos posteriores, cuando Judá asuma un rol de liderazgo y responsabilidad dentro de su familia. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, estas palabras subrayan cómo las acciones humanas, incluso aquellas nacidas de error o imperfección, pueden ser utilizadas en los planes de Dios. La relación entre Judá y Tamar, aunque controversial, dio lugar al nacimiento de Fares, quien sería un eslabón clave en la línea genealógica que llevaría a David, y finalmente a Jesús. Este episodio ilustra cómo la justicia y la redención pueden surgir incluso de las circunstancias más complicadas, destacando el poder transformador del reconocimiento del error y la humildad. El cambio de carácter y liderazgo de Judá se evidencia claramente en los eventos que ocurrieron durante la hambruna que afectó a Canaán. Años después de los conflictos familiares que habían marcado su vida, Judá comenzó a asumir un papel de mayor responsabilidad y madurez, especialmente en lo que respecta al bienestar de su familia. La hambruna, que llevó a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto en busca de alimento, fue el escenario en el que Judá se convirtió en una figura central. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, se encontraron con José, aunque no lo reconocieron. Ahora, convertido en gobernador y administrador del suministro de grano, José puso a prueba a sus hermanos, deseando ver si habían cambiado desde el día en que lo vendieron como esclavo. Uno de sus requisitos fue que trajeran a Benjamín, el hermano menor, hijo de Raquel y Jacob, como prueba de su honestidad. Sin embargo, Jacob, profundamente afectado por la pérdida de José y temeroso de perder también a Benjamín, se negó inicialmente a permitirlo. Aquí es donde Judá comenzó a destacar. Comprendiendo la gravedad de la situación, asumió un rol de mediador y líder dentro de la familia. Convenció a Jacob de que permitiera que Benjamín los acompañara, comprometiéndose personalmente a garantizar su seguridad. Judá dijo: «Yo seré responsable de él. Si no lo traigo de vuelta, cargaré con la culpa toda mi vida». Este acto de valentía y responsabilidad marcó un contraste notable con el hombre que una vez propuso vender a su hermano menor para beneficio propio. Cuando regresaron a Egipto con Benjamín, José continuó probándolos. Colocó su copa de plata en el saco de Benjamín y luego lo acusó de robo. Los hermanos quedaron desconcertados y su unión como familia comenzó a aflorar mientras intentaban defenderse de esta acusación. José declaró que Benjamín debía quedarse como su esclavo, lo que habría devastado a Jacob si se cumpliera. Fue entonces cuando Judá mostró el cambio más profundo en su carácter. En un acto de total entrega, Judá se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín. En una apasionada súplica, habló directamente con José, explicándole el dolor que la pérdida de Benjamín causaría a su padre. Mostró una comprensión profunda de la fragilidad emocional de Jacob,
y un compromiso genuino de proteger a su hermano menor a cualquier costo. Este momento es uno de los más conmovedores en la narrativa bíblica, porque Judá, quien había participado en la traición de José años antes, ahora estaba dispuesto a sacrificarse por el bienestar de otro hermano. Este cambio no solo demostró la madurez de Judá, sino que también reveló su capacidad para asumir el liderazgo moral y emocional dentro de su familia. Fue un punto culminante en su evolución personal, pasando de ser un hombre pragmático y egoísta a un protector desinteresado y valiente. Este acto de intercesión y sacrificio fue clave para el eventual perdón de José hacia sus hermanos y la reconciliación de toda la familia. La transformación de Judá se convirtió en un ejemplo de redención y liderazgo, mostrando cómo una persona puede cambiar y asumir un papel noble incluso después de haber cometido graves errores. Su disposición a poner el bienestar de otros por encima del suyo propio lo estableció como una figura central no solo en la narrativa de su tiempo, sino también en el legado de la familia de Jacob. Este momento solidificó su lugar como un líder dentro de las tribus de Israel y en el desarrollo de la historia de redención de Dios. El momento en que Judá se ofrece como sustituto para quedarse como esclavo en lugar de Benjamín es uno de los actos más significativos de su vida, un verdadero punto de. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Reflexión que ilustra su transformación completa. En este instante, Judá muestra no solo su capacidad para liderar, sino también su disposición para sacrificarse por el bienestar de su familia. Esta decisión contrasta drásticamente con el hombre que años atrás había propuesto vender a José por su propio beneficio, sin considerar las consecuencias emocionales y espirituales de sus acciones. Cuando José, aún sin revelar su identidad, amenaza con retener a Benjamín como esclavo debido a la supuesta falta de la copa de plata, Judá da un paso al frente. En lugar de permitir que el hermano más joven enfrente el castigo, Judá pronuncia una súplica apasionada y llena de humildad, dirigida al poderoso gobernador egipcio. Él explica cómo la pérdida de Benjamín devastaría a su padre, Jacob, quien ya había sufrido profundamente por la desaparición de José. Judá no solo aboga por la libertad de Benjamín, sino que también se ofrece a sí mismo como esclavo en su lugar. La frase, ahora, pues, yo te ruego que me dejes a mí quedar como esclavo en lugar del muchacho, es un testimonio de su transformación personal. En este acto, Judá demuestra un nivel de amor fraternal y responsabilidad familiar que antes no había mostrado. Este sacrificio no era solo un gesto simbólico, implicaba renunciar a su libertad y a su vida tal como la conocía para asegurar la protección de su hermano menor y el bienestar emocional de su padre. Este momento también resalta la profundidad del cambio interno de Judá. Antes, había sido un hombre movido por el pragmatismo y la autoconservación, dispuesto a tomar decisiones difíciles para su propio beneficio. Ahora, se muestra dispuesto a cargar con las consecuencias más severas, no por su propio bien, sino por el de su familia. Este acto no solo lo redime a los ojos de José, sino que también lo consagra como un líder moral dentro de su familia, alguien capaz de asumir el peso de las circunstancias por el bien de los demás. La súplica de Judá, cargada de emoción y arrepentimiento, toca el corazón de José y se convierte en el catalizador para la reconciliación familiar. José, conmovido por el cambio evidente en el carácter de sus hermanos, revela su verdadera identidad y perdona el pasado. Este acto de sacrificio y liderazgo de Judá no solo salva a Benjamín, sino que también restablece la unidad familiar, marcando el inicio de una nueva etapa para los hijos de Jacob. En un contexto más amplio,
Este episodio resalta el papel de Judá como un precursor del liderazgo y la redención. Su disposición a sacrificarse por el bien de su familia se asemeja a la futura entrega del Mesías, quien descendería de su linaje. Así, este momento no solo simboliza la redención personal de Judá, sino también su lugar en el gran plan divino de salvación. El momento en que Jacob, ya anciano y en su lecho de muerte, bendice a sus hijos es uno de los eventos más significativos en la historia de Israel, pues marca el destino de cada una de las 12 tribus. Entre todas las bendiciones, la que Jacob otorgó a Judá destaca por su profundidad profética y por el lugar especial que confiere a su linaje dentro del pueblo de Israel. Cuando Jacob llegó a Judá, pronunció palabras que no solo resaltaron su carácter transformado, sino que también proyectaron un futuro de liderazgo y prominencia para él y su descendencia. Jacob describió a Judá como un líder entre sus hermanos, alguien cuya fuerza y valentía lo asemejaban a un león, una imagen que simbolizaba poder, autoridad y respeto. Este simbolismo se convertiría en un emblema duradero, ya que la tribu de Judá sería conocida como el León de Judá. Lo más notable de esta bendición fue la profecía de que el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Estas palabras indicaban que Judá sería el linaje del que surgirían los reyes de Israel, comenzando con David, el gran rey que unificaría y fortalecería la nación, y extendiéndose finalmente hasta el Mesías, Jesús, según las genealogías del Nuevo Testamento. El cetro, un símbolo de autoridad y gobierno, representaba la promesa de un liderazgo continuo que no sería interrumpido. La mención de Silo, una figura interpretada por muchas tradiciones como el Mesías o el portador de paz, reflejaba la esperanza de un futuro en el que un descendiente de Judá traería justicia, redención y unidad no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Esta bendición especial fue un reconocimiento del cambio profundo en el carácter de Judá. Jacob no olvidó el pasado, pero al bendecir a Judá, destacó su transformación de un hombre impulsivo y pragmático a un líder dispuesto a sacrificarse por su familia. Judá había demostrado ser digno de recibir esta profecía, no solo por su papel en la reconciliación familiar, sino también por la madurez y responsabilidad que asumió con el tiempo. A lo largo de la historia bíblica, la tribu de Judá ocupó un lugar central en la narrativa de Israel. Fue la tribu que lideró en tiempos de batalla, la que dio lugar a la dinastía davídica y la que mantuvo su identidad incluso cuando otras tribus se dispersaron o perdieron prominencia. Más adelante, el título León de Judá sería atribuido a Jesús, enfatizando la conexión entre esta bendición y su cumplimiento en la redención final. La bendición de Jacob a Judá no fue solo un reconocimiento personal, sino una proclamación que moldeó la identidad y el destino de todo el pueblo de Israel. A través de ella, se reafirmó la idea de que incluso los errores del pasado pueden redimirse y que las personas pueden ser transformadas y usadas para cumplir propósitos divinos más grandes. Esta declaración de Jacob en su bendición a Judá es una de las profecías más poderosas y significativas del libro de Génesis, cargada de simbolismo y promesas que trascienden el tiempo. Las palabras «el cetro no se apartará de Judá», ni «el legislador de entre sus pies» destacan el papel central que desempeñaría el linaje de Judá en la historia de Israel, en última instancia, en el plan divino de redención. El cetro, un símbolo de autoridad y poder real, implica que Judá sería el líder entre las tribus de Israel, y que de su descendencia surgirían reyes. Esta promesa fue cumplida inicialmente con la dinastía de David, quien consolidó el reino de Israel y estableció a Jerusalén como su centro político y espiritual. La mención del legislador, por otro lado, subraya la continuidad de esa autoridad, indicando que los descendientes de Judá no solo gobernarían, sino que también proporcionarían guía y justicia al pueblo. La frase «hasta que venga Silo» es de especial importancia. Aunque su interpretación exacta ha sido debatida, muchas tradiciones lo entienden como una referencia al Mesías, el prometido que traería paz,
justicia y salvación. Silo puede traducirse como el portador de paz o aquel a quien pertenece. En este contexto, Jacob estaba profetizando que el linaje de Judá tendría una autoridad especial que culminaría en la llegada de un líder supremo, esperado no solo por Israel, sino por todas las naciones. La última parte de la bendición, y a él se congregarán los pueblos, amplía el alcance de la promesa más allá del pueblo de Israel. Señala que el futuro líder de la línea de Judá no solo gobernaría sobre los descendientes de Jacob, sino que también tendría una influencia global, reuniendo a las naciones en un propósito común. Esto se interpreta, en la tradición cristiana, como una referencia directa a Jesús, descendiente de Judá, cuyo mensaje y sacrificio serían el punto de unión para personas de todas las culturas y generaciones. Este pasaje también tiene un poderoso significado en el contexto del arco narrativo de Judá. Aunque comenzó su vida con decisiones cuestionables, su transformación y liderazgo dentro de su familia lo convirtieron en un modelo digno de esta promesa. La bendición de Jacob no solo se basó en su carácter renovado, sino en el papel profético que desempeñaría su descendencia en la historia de la salvación. En el legado de Judá, esta profecía se cumple de manera literal y espiritual. Desde los reyes de Israel hasta la llegada del Mesías, su linaje se convirtió en el eje central de las esperanzas y expectativas de la redención divina. La frase de Jacob encapsula el destino único de Judá y el impacto eterno de su legado, una promesa que comenzó con estas palabras y que continúa resonando en las historias de fe y redención de la humanidad. Judá, como patriarca de una de las 12 tribus de Israel, dejó un legado profundo que marcó la historia y la identidad del pueblo israelita. La tribu de Judá se destacó entre las demás no solo por su tamaño y prominencia. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Sino también por su papel central en la narrativa bíblica y en la formación de la nación de Israel. Esta tribu, que llevaba su nombre, se convirtió en el núcleo de la historia política, religiosa y cultural de Israel. Desde el momento en que Jacob bendijo a Judá, declarando que el cetro no se apartaría de su linaje, quedó claro que esta tribu tendría un destino especial. En el período de los jueces y los reyes, la tribu de Judá emergió como líder. Fue de esta tribu que surgió el rey David, considerado el monarca más importante de Israel, quien unificó las tribus y estableció a Jerusalén como la capital espiritual y política del reino. El reinado de David, y posteriormente el de su hijo Salomón, cimentó la conexión entre Judá y la realeza, cumpliendo parcialmente la profecía dada por Jacob. El legado de la tribu de Judá no solo se limitó al ámbito político. Espiritualmente, se convirtió en el linaje del Mesías, una figura esperada por el pueblo judío como el Salvador y Redentor. Según las genealogías del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, considerado el Mesías en la tradición cristiana, era descendiente de la línea de David, un miembro destacado de la tribu de Judá. Esto refuerza la conexión entre la bendición de Jacob, el linaje real y el cumplimiento de las promesas divinas. Además de su relevancia espiritual y política, el nombre Judá tuvo un impacto duradero en la identidad del pueblo de Israel. Con el tiempo, la tribu de Judá se convirtió en el núcleo del reino del sur, después de la división del Reino Unido de Israel tras la muerte de Salomón. Este reino, conocido como Judá, incluía a Jerusalén y al templo, que era el centro del culto y la vida religiosa del pueblo. Cuando el reino del norte fue conquistado por Asiria y sus tribus se dispersaron, Judá permaneció como el representante principal de la identidad israelita. Incluso después de la caída del reino del sur a manos de Babilonia y el exilio que siguió,
los descendientes de la tribu de Judá preservaron su identidad y tradiciones. Este hecho contribuyó a que el término judío se derivara de Judá, convirtiéndose en el término globalmente reconocido para referirse al pueblo de Israel. El impacto de Judá trasciende su vida y su época. Su tribu no solo produjo a los reyes más importantes de Israel y al Mesías, sino que también sirvió como la base sobre la cual se construyó la continuidad y resiliencia del pueblo judío. La historia de Judá y su tribu refleja cómo un legado puede trascender generaciones, influir en la identidad cultural y espiritual de un pueblo, y desempeñar un papel central en el desarrollo de la historia bíblica y mundial. La vida de Judá es un testimonio de cómo las decisiones humanas, por más imperfectas que sean, pueden ser redimidas y utilizadas en los planes divinos para impactar generaciones. Su historia, llena de altibajos, nos muestra a un hombre que comenzó su vida atrapado en las tensiones familiares y en la envidia, pero que evolucionó hasta convertirse en un líder capaz de asumir responsabilidad, proteger a los suyos y sacrificar su bienestar por el bien de otros. Desde su participación en la venta de José hasta su papel decisivo durante la hambruna, Judá atravesó un proceso de transformación que lo llevó a ser reconocido como un líder natural dentro de su familia. Su interacción con Tamar, aunque polémica, aseguró la continuidad de su linaje, demostrando que incluso en los momentos más complejos, el propósito mayor puede prevalecer. Finalmente, la bendición de Jacob selló su destino como el patriarca de la tribu de Judá, de donde surgirían los grandes reyes de Israel. Según la tradición cristiana, el Mesías, quien cambiaría la historia de la humanidad. La historia de Judá es una invitación a reflexionar sobre el poder del arrepentimiento, la importancia del liderazgo basado en el sacrificio y la capacidad de redención que todos tenemos. Nos enseña que nuestras acciones pueden tener un impacto mucho más grande de lo que imaginamos y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para el cambio y la esperanza. Hoy, el nombre de Judá sigue siendo sinónimo de liderazgo, fortaleza y promesas cumplidas. Desde el león de Judá, que simboliza el poder real y espiritual, hasta el término judío, que identifica al pueblo de Israel, su legado continúa vivo en las tradiciones y creencias que han moldeado el mundo. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a reflexionar sobre las lecciones de transformación y propósito que nos deja Judá. No olvides compartir este contenido para que más personas conozcan esta increíble narrativa. Dale like si te ha impactado y suscríbete para descubrir más historias fascinantes como esta. La vida de Judá es un recordatorio de que, al igual que él, todos tenemos el potencial de dejar una huella significativa en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje.